vuelta a lo presencial los jueves, obviamente los domingos seguimos igual, pues pensaba en volver otra vez a rutina o ritmo. Yo pienso, me gusta más pensar en ritmo, porque la rutina es tedioso, el ritmo es alegría, hay contratiempos, hay a veces sostenidos, hay bemoles, hay momentos que se alteran, ¿no? La música es así, me gusta más el ritmo. Y pensaba sobre todo en una figura que estos días estamos viendo, la vuelta al cole. Yo lo noto no en casa, sino en el tráfico. Por las mañanas se nota, ¿no? Cuando llego a Marisa a primera hora se nota. Quiero llevaros al Salmo 133, que seguro nunca lo habéis leído, y como sé que no lo habéis leído, lo vamos a leer esta tarde. Salmo 133. Y voy a leer la nueva versión internacional. Dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Y fijaros la última frase, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Y me gustó mucho esta expresión, donde se da esta armonía. En estos días me he fijado en los estudiantes que vuelven al colegio. Nuestra sobrina nieta estos días ha empezado y la primera foto es seriecita y otra foto haciendo así el signo de victoria. Contenta que va a empezar la escuela. Y pensaba, ahora a la vuelta del nuevo curso como iglesia, ¿cómo será? Porque también veo, sobre todo cuando voy a buscar a Marisa, que hay un instituto cerca, a estudiantes, a adolescentes, léase científicamente la edad del pavo, que tú los ves y yo el otro día decía, madre mía, si estos van con esta cara el primer día de clase, cuando llegue marzo o abril, ya ni te quiero contar, porque ya habrán a lo mejor abandonado alguna asignatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía, qué contraste, pensaba. Y pensaba en mí, pensaba en nosotros como iglesia, ¿cómo voy? Con una señal de victoria como esta niña, aunque no sabe lo que va a aprender, nosotros tampoco sabemos lo que el Señor tendrá para nosotros en este curso. Pero ¿con qué actitud vamos? ¿Con una actitud de victoria o con una actitud de derrotados? Cuando yo me examiné de conducir, iba con nosotros al examen teórico una mujer que era la 8ª vez que iba. Y esta buena mujer, yo recuerdo, me parece ver su cara con gafas, unas gafas de culo de botella que había de aquellas, que dijo, yo voy a suspender. Y yo me acuerdo que ya un chavalito de 18 años le dije, entonces ¿para qué va usted, señora? No, yo voy porque tengo un gripeo y voy a suspender. Éramos creo que 10 o 12 para examinarnos, 11 vinimos aprobados y 1 vino suspendido. ¿Sabéis quién fue? La mujer aquella. ¿Cómo vengo yo en esta tarde? Con el deseo de armonía, con el deseo de convivir con mis hermanos. Una de las cosas que pido a Dios es que nuestro local, nuestra reunión, no sea un sitio donde coincidamos a la hora de la reunión, sino un sitio donde convivamos para glorificar a Dios. Eso es armonía. Y la armonía, como en la música, es sujetarse unos a otros. Yo creo que en esta tarde podemos dar gracias a Dios porque podemos volver a reunirnos presencialmente. Después del verano que nos dio, ninguno de nosotros creo que pasó malas experiencias o cosas negativas, hombre, el día a día, pero Ebenezer hasta aquí nos ayudó el Señor. Y si el Señor lo permite, llegaremos a junio del año que viene, yo no lo sé. Pero yo sé que habrá sido un curso que habrá merecido la pena, si voy como va nuestra nieta Lara. Pero si voy como estos pavos de 15, 16 años, me voy a llevar un cero. Si entramos y salimos igual, es que ya vamos derrotados. Vamos a buscar la victoria, vamos a ver lo que el Señor nos da en este curso. Recordad, donde hay esa armonía, no solamente hay, a mí me gusta esto, concede el Señor. La armonía no es por nosotros, la bendición, no es por nosotros, sino es el Señor quien nos la concede. Y esa es, permitidme, la armonía es, si queréis, la póliza que necesitamos para que el Señor en este curso nos bendiga, nos prospere y nos enseñe. Recordamos Jeremías 33, cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos. Un joven con 15 años piensa que lo sabe todo. A veces como creyente llevamos años y pensamos que lo sabemos
casi todo, de todo ya nos parece mucha presunción. Hermanos, lo que sabemos, como decía Agustín de Hipona, es una gota, lo que ignoramos es el océano. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga y darle gracias por este verano que hemos tenido y que podemos seguir proclamando a través de los medios de comunicación lo que compartimos, lo que vivimos, lo que recibimos del Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Buenas tardes a todos y a los que nos ven a través de las redes sociales, que también se sientan invitados y partícipes de lo que queremos compartir hoy aquí. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 23, del 1 al 12. Primera de Samuel, capítulo 23, del 1 al 12, y dice: dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. David consultó al Señor, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió y le dijo: levántate, descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Como sabéis, el efod era para consultar a Dios, ¿no? En aquella época era el método para consultar a Dios. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod.
Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor le dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió: os entregarán. Paramos ahí, ¿vale? Qué triste, ¿no? O sea, tú liberas una ciudad y aún por encima te van a entregar al que te persigue, ¿no? Lo que quería compartiros hoy, quiero titularlo: consulta a Dios cuando tomes una decisión. Consulta a Dios cuando tomes una decisión. Y el contexto que vemos es, la época de los jueces ha pasado. Israel, en vez de jueces, ahora tiene un rey, porque ellos sabéis que habían dicho: los demás tienen reyes y nosotros no tenemos, ¿por qué no podemos tener nosotros? El capricho humano siempre metido en el medio, ¿no? Y entonces Dios le dice: bueno, vale, pero os va a traer consecuencias malas, como efectivamente sucedió después, ¿no? Y Saúl era el primer rey, pero su liderazgo estaba en crisis porque David estaba en ascenso. Aunque no era rey oficialmente, había sido ungido por Samuel y era visto como una amenaza por Saúl. Saúl lo perseguía, ¿no? Y tenía que enfrentarse en este caso, como vimos en el pasaje, a los filisteos. Se habla de los filisteos no eran ninguna broma, ¿eh? Revisando así su historia o cómo era una potencia militar, ¿eh? Eran muy peligrosos, no era cualquier cosa. Los filisteos pensamos: bueno, era un ejército ahí pequeñito, tal. ¿Qué va? Tenían superioridad militar, y especialmente en la tecnología del hierro, ¿eh? Lo que les hacía pues que construyeran carros, ¿eh? Lo cual los israelitas no tenían. Y los filisteos eran señores del arte de hacer herramientas y armas de hierro, ¿eh? De hecho, en la Escritura nos dice, en 1 Samuel 13, o sea, 10 capítulos antes, nos dice: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. ¿Por qué? Porque no existía el hierro. O sea, no existía. No lo trabajaban, ¿eh? Porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por poner las aguijadas. El pin, pues, era, creo que, 2 tercios, me parece, de un ciclo. Y el ciclo, pues, era superior al pin. Por eso dice el precio de un pin por las rejas de arados y por los azadones, y todavía más caro por afilar las hachas y componer las aguijadas. Así que aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo,
que las tenían. Amén. Y entre los israelitas se pensaba que los filisteos, que eran un pueblo sin cultura y prácticamente salvaje, ¿eh? Pero sin embargo los tíos en tecnología es como si hoy, yo qué sé, piensas en Francia, ¿no? En comparación a España, la tecnología es mucho mayor. O yo qué sé, por ejemplo, cualquier otra nación, en comparación a otras, pues tienen mucho mejor armamento, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues Keila, que era una ciudad israelita cerca de los filisteos, era por lo visto una ciudad que tenía, ¿cómo te digo?, era estratégica, una ciudad estratégica, por eso los filisteos quisieron conquistarla. Y aunque, pues eso, vemos como David salva a Keila, los habitantes intentan entregarlo a Saúl. Lo cual revela que Israel como estaba, ¿no? Lo que es tener un mal rey, ¿no? Porque tenían, por un lado, miedo al rey, los de Keila, ¿no? Por otro lado, desconfianza hacia David. Es decir, estaba la sociedad israelita estaba dividida. Y este episodio muestra cómo David empieza a ascender como militar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué a lo largo de la Biblia se nos habla del hierro, ¿no? De que ya en Génesis se habla del hierro, pero los israelitas no lo desarrollaron. Por un lado, a mí me hace pensar, ¿qué pasa, chavales? ¿En qué estáis pensando? ¿No? A ver, dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, ¿no? Parece que el pueblo de Dios que estaba, en Babia, ¿no? Y por otro lado, me hace pensar que Dios tal vez lo permitió para mostrar su poder, ¿no? Para que ellos no se envanecieran en su poderío militar, sino que Dios era el que ganaba las batallas. Y por otro lado, pues eso, me sorprende la potencia que tenían los filisteos, y que atacar a los filisteos no era ninguna broma, ¿eh? No era un pueblecito, como dije antes, no, era muy superior militarmente a los judíos, ¿no? Entonces, por eso David dice, iré a atacar a estos filisteos. Y el Señor le respondió, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Y sus hombres estaban llenos de temor. Sin embargo, fijaos, cuando el pueblo le dice a David esto, David era desde luego un buen líder, porque tuvo en cuenta que el pueblo tenía miedo, ¿eh? No dice, bueno, es igual, si tienen miedo o no tienen miedo, a mí me da lo mismo, ¿eh? Y entonces vuelve a consultar a Dios y recibe una confirmación clara y le dice, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y entonces David pelea contra los filisteos, los derrota y libera a Keila, ¿no? Pero fijaos cómo David, antes de tomar una decisión tan importante como era atacar a este pueblo militarmente superior, le pide a Dios que lo guíe, lo cual refleja que dependía de Dios y que al mismo tiempo era muy prudente, ¿no? Porque nosotros a veces tomo decisiones
sin consultar a Dios. He tomado muchas decisiones sin consultar a Dios. Ahora miro para atrás y digo, ay, madre mía, aquella decisión que tomé, si hubiera consultado a Dios en su momento, tal vez no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Entonces, es muy importante, como decíamos en el título, que tomemos, antes de tomar una decisión, consultemos a Dios, ¿no? Sobre todo en decisiones importantes. No digo, había por ejemplo una cuáquera, leí una vez, que decía, si Dios no me dice que me levante de la cama, yo no me levanto. Ni tanto ni tampoco, ¿no? Entonces le preguntaba a Dios, ¿puedo levantarme de la cama? Y a lo mejor Dios no le contestaba, entonces todo el día metida en la cama. Bueno, a ver, ni una cosa ni otra, ¿no? Pero es verdad que deberíamos depender de Dios para todas nuestras decisiones. Y toma decisiones David con sabiduría porque precisamente consulta a Dios. ¿Y qué pasa si tú consultas a Dios y te dice tal cosa? ¿Cómo sabes si te lo dice Dios o es tu propio deseo? Porque tengamos en cuenta que nuestro corazón tiene deseos a veces hasta perversos, y a lo mejor queremos que Dios cumpla lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios y resulta que no es la voluntad de Dios. ¿Cómo hago? Bueno, en caso de duda, hay veces en que tú le preguntas al Señor y el Señor te da a entender a través de su palabra y de las circunstancias que debes seguir ese camino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque el corazón dice, el corazón del hombre es, espera, ¿cómo era? No recuerdo. Eso. Pero no solamente, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y fijaos, el corazón es más engañoso que todas las cosas, y después ¿qué dice? Y perverso. O sea que, cuidado con tomar decisiones por nuestra cuenta, y aún pidiéndole a Dios, nuestros deseos pueden ir mezclados y pensar que Dios nos está diciendo una cosa y que no nos está diciendo nada. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues yo creo que una forma segura es preguntarle a personas que consideras espirituales, ¿no? Consejeros, ¿no? Dice, donde no hay, a ver si lo leo por aquí, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, dice en Proverbios 11:14. Dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hace poco yo quería tomar una decisión y no sabía qué hacer, y me viene una hermana y me dice, ¿y por qué no haces esto? Y va otro hermano y me dice, ¿y por qué no haces esto? O sea, lo mismo. Entonces dije yo, ay amigo, por aquí deben ir los tiros. Es decir, creo que es el pueblo de Dios, precisamente Dios lo puso, la Iglesia, para, digamos, darnos seguridad unos a otros. Consejo. A veces Dios te habla por una persona, la que menos te esperas, y te dice una cosa. Y entonces creo que eso es un método que no falla, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay misioneros que dicen, yo voy a la misión y Dios me dice que vaya a Israel. Voy a ir a Israel de misionero.
Y entonces resulta que la Iglesia pues no la apoya. Le dice, no te vemos a ti como un misionero, no vayas a Israel porque creemos que no. ¿Y cuántos misioneros han ido así, en ese plan, ¿no? Que la Iglesia no los apoyaba y ellos pues empeñados R que R. A algunos les salió bien, pero a la mayoría os aseguro que no. Entonces, cada vez que tomemos una decisión, debemos consultar a Dios, ¿eh? Sobre todo si es importante. Y nada más, os dejo esta reflexión para que la tomemos en cuenta, ¿no? Yo, francamente, cuando leí este pasaje dije yo, ostras, qué tío, el David, como, perdonad la expresión, pero decía yo, caray, fíjate, cada vez que tiene que tomar una decisión consulta a Dios, y yo hago eso. Y dije yo, no, muchas veces, otras veces sí, pero otras no. Entonces es importante que tomemos decisiones sabias, porque a lo mejor Dios te concede en un plan B, pues ir por donde tú quieres, pero resulta que si hicieras lo que realmente Dios quiere, tendrías mucha más bendición, tendrías mucho más fruto y el pueblo de Dios sería mucho más beneficiado. Amén. Pues nada más, que el Señor os bendiga, os lo dejo aquí y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es como un timón que nos guía, Señor. Gracias por mantenernos en tu camino. Gracias por los hermanos, hermanas que nos acompañan en este caminar a veces tan duro, otras de tanta bendición. Señor, te damos gracias por ponerlos por cada uno de los miembros de esta iglesia. Gracias, Señor, porque ellos significan mucho y, Señor, tú nos hablas a través de ellos muchas veces. Gracias porque has puesto este seguro, Señor, la iglesia, para que nos revele a veces cosas tuyas, Señor, que de otra manera pues no podríamos recibir. Te alabamos, Señor, por tu bondad, tu generosidad, por haberte acordado de nosotros, Señor mío, habernos sacado de la cultura mundana y traernos al reino de la luz. Ayúdanos, Señor, a progresar en tu reino. Ayúdanos a tomar decisiones importantes bajo tu luz. Ilumina a tu iglesia, ilumina a las personas antes de tomar una decisión. Que todo pueda ser guiado por ti. Te alabamos y te bendecimos porque notamos que tú estás aquí, que quieres seguir bendiciéndonos. En el nombre de Jesús, amén.